vamos a volver al documento que teníamos la sesión pasada y de ahí arrancamos, listo. Tenemos entonces, me confirman por favor si están viendo la presentación, si uno tiene algún problema o puedo continuar. No, profe, sí está bien. Listo. Entonces, habíamos visto la clase anterior que teníamos un tipo de material que se hace en el laboratorio, que se llaman los semiconductores. Listo. Que estos lo que hace es que bajo una condición normal son elementos que no conducen, que son los que los llamamos semiconductores extrínsecos. ¿Ya? Entonces, cuando les estimulamos o los dopamos primero con un material adicional en donde se exista la oportunidad de tener disponible un electrón o un hueco, entonces pasamos ese intrínseco a ese extrínseco. Y que cuando lo estimulamos con voltaje, entonces ese material lo que va a tener es la oportunidad de empezar a interactuar entre esos átomos que yo organicé de extrínseco a intrínseco, ¿cierto? Para que ese electrón o ese hueco lo llene a través de los elementos que me puede aportar la fuente, ¿ya? Cuando, cuando el electrón libre abandona el átomo del cristal de silicio, ya sea porque entonces lo dopé con fósforo o lo dopé con otro material, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago con ese voltaje es que logro que haya corriente. Listo. Entonces, los electrones libres son portadores de carga negativa y se dirigen hacia el polo positivo de la pila. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo jalo. Con este voltaje positivo que hay acá, yo jalo esos electrones que hay sueltos, ¿cierto? Y con los electrones libres que hay acá, en este negativo, lo que hago es que empiezo a ir llenando los huecos, ¿cierto? Los huequitos que me va dejando. Entonces, al yo jalar por acá electrones y al yo entrar por acá electrones, a ir cubriendo esos huecos que van dejando, ¿cierto? O que van siendo capaces de ser atrapados por los átomos, entonces organizo un flujo de corriente regulado y controlado. ¿Listo? Entonces, yo voy a juntar un material tipo P que dijimos que era que tenía huecos, ¿cierto? O sea, le recibe electrones y un material tipo N que dijimos que era un material que le sobraban electrones. Entonces, cuando yo los junto, listo. Voy a mostrar voy a abrir otro documento. Un momento, por favor.
Ustedes ya descargaron los que están en interactiva. Bueno, muchachos, que no, se me bloqueó interactiva. Sí, aquí ya está. Este documento que les voy a compartir es el que está en interactivo. Listo. Entonces, tenemos un material tipo P y tenemos un material tipo N. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir el tipo P? Que yo tengo huecos y recibo electrones, y tipo N es que me está sobrando un electrón. Listo. Entonces, vamos a ver ahora cuando yo junto esos dos. Listo. Entonces, vamos a ponerle atención a esta grafiquita. Si yo tengo tipo P, que son huecos, y tengo pico y tengo tipo N, que son electrones, y los junto, entonces los electrones sueltos del tipo N van a tratar de llenar los huecos del tipo P. ¿Qué sucede? Entonces existe esta región de juntura, ¿cierto? En donde el campo eléctrico que se genera, listo, me va a producir algo que se llama la región de agotamiento. ¿Qué quiere decir? Que los electrones que están saltando de un lado al otro para cubrir los huecos de este lado, se van a ir encontrando cada vez con una resistencia más alta, o sea, que van a tener que hacer un recorrido más alto o van a encontrar cada vez menos huecos. ¿Hasta cuándo? Hasta que de manera natural él trate de equilibrarse. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo estos dos materiales en esta parte de acá, acá, se va a generar la región de juntura. Entonces, los electrones que están tratando de pasar de un lado para el otro, a razón de que estos son electrones libres, miren, electrones. Entonces, acá voy a pasar para acá, como electrón, ¿cierto? Sin esta fuente de voltaje que hay aquí abajo, ¿cierto? Se van a agotar los electrones que hay acá y se van a llenar primero los huecos que hay acá. Cuando yo lo polarice, que es lo que voy a llamar polarización directa, ¿qué es lo que le va a pasar a esta juntura? Yo voy a empezar a meter mayor cantidad de electrones por acá. ¿Listo? Entonces voy a empezar a juntar electrones cada vez en este punto. ¿Listo? Y los huecos o los electrones que inicialmente se llenaron con esto que hay acá, ¿cierto? Se van a empezar a escapar o a dejarse arrastrar. ¿Por quién? Por este polo positivo. ¿Dónde es lo crítico? En esta parte. Cuando estos electrones saltan y fluyen de manera normal para tener un flujo de corriente constante. Cuando se rompe esta barrera, que es la que vamos a llamar la región de juntura. Esta región de juntura es la que yo debo superar o con la fuerza que yo debo empujar con este voltaje cuando yo tengo una fuerza de 0.7 voltios.
¿Listo? En otras palabras, muchachos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a generar un voltaje de 0.7 voltios como mínimo para garantizar que cuando los electrones se junten en esta región de juntura, ¿cierto? Yo tenga la fuerza de empujar esos otros electrones para que me dejen empezar a llenar los huecos. Y fuera de eso, le ayudo al material tipo P arrastrando más electrones con una polarización. Entonces, otra vez, yo junto dos materiales, uno tipo P, ¿cierto? Y uno tipo N. Entonces, cuando se llena esa situación, acá, cuando se llena esta juntura, ¿cierto? Acuerden que la naturaleza es lenta, es perezosa. ¿En qué sentido? En que hace el menor esfuerzo para garantizar la mayor cantidad de energía. Entonces, aquí puedo tener 500 electrones sueltos y aquí puedo tener 500 huecos, pero no necesariamente se llenan los 500 con los 500. ¿Por qué? Porque el electrón no se va a ir a llenar el hueco que hay aquí atrás, no. Él empieza a llenar los primeros. Y estos electrones son los primeros que saltan. Entonces, los demás atrás y los demás atrás se les dificulta ponerse en contacto o comunicarse. Por eso, entonces, los estimulo con un voltaje. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces, yo les voy a compartir, se los voy a poner, les voy a poner este videito. Listo, igual se los voy a mandar, se los voy a... Vamos a ver una parte de este video. Igual se los voy a mandar al correo, pues los links para que los vean. Listo. Esto se los muestro porque es de una manera muy gráfica, conceptualmente hablando. Listo. Conforma la unión PN. Para ello, presumo que ya has estudiado con anterioridad al semiconductor extrínseco tipo N y al semiconductor extrínseco tipo P. Si no es así, aquí tienes la liga que te lleva a aquel video que se hace necesario e indispensable estudiar antes de entrar inicialmente al estudio del semiconductor tipo P y semiconductor tipo N que veremos ahora. Un semiconductor tipo N es un semiconductor extrínseco de germanio o de silicio, dopado con impurezas de fósforo o arsénico. Entonces, miren muchachos, ¿por qué les comparto este video? Es porque gráficamente es muy explícito. Los azules son los núcleos. ¿Listo? Los azules son los núcleos. Estamos. Entonces ustedes ven que hay unos electrones dobles que cada uno son lo que llamamos los enlaces covalentes. Por eso está así. Pero aleatoriamente tenemos unos electrones identificados con un color rosa, que son los que me van a decir que esos son electrones que están sueltos. ¿Listo? Eso es lo que quieren representar ahí. Que dicho sea de paso, donan un electrón por cada átomo porque son átomos pentavalentes. Insisto, si sientes que te estoy hablando en un idioma que no entiendes, te recomiendo ver el video anterior. Bien, el resultado de este semiconductor tipo N, así como está en reposo, es que tiene muchos electrones libres, estos de color rosa, y unos cuantos huecos, producto de la emisión térmica. Al tener en su mayoría electrones libres, tiene una resistencia baja. ¿Por qué? Porque sus impurezas son donadoras. Pero, ¿qué pasa si lo polarizamos? Es decir,
si conectamos dos placas en los extremos del semiconductor y hacemos pasar por ellas una corriente eléctrica, alias flujo de electrones. Pareciera ser contradictorio porque observen que al paso de algún tiempo, los electrones que se encuentran libres y que son mayoría en el cristal, son atraídos por la terminal positiva, y los huecos que son minoría en el cristal se van al lado de la terminal negativa. Claro está, ayudándose de los electrones que se encuentran en su vecindad inmediata. Muy probablemente, algunos de los electrones provenientes del cable entren al semiconductor. Como los huecos están formando iones positivos y como tal se comportan como cargas positivas, estos atraerán a dichos electrones y se combinarán con ellos. Llegará el momento entonces en que el semiconductor, que estaba en estado de reposo, que tenía una resistencia muy baja debido a que tenía impurezas donadoras, ahora ha quedado como un cristal extrínseco puro y que contrariamente ahora se comporta como un aislante perfecto. Y por lo tanto su resistencia al paso de los electrones es enorme, por lo que los electrones restantes provenientes del cable ya no pasarán a través del semiconductor, porque en primera ya se acabaron los huecos con los que pudieran combinarse. Entonces, miren muchachos, ¿qué es lo que nos están mostrando? Lo que le pasa si yo polarizo solamente un tipo de material, sea N o tipo P. ¿Listo? Entonces, independiente de cómo lo polaricen, él se va a ir llenando, ¿cierto? ¿Qué es ir llenando? Es o le arrastro los electrones libres que hay, ¿cierto? ¿Ya? Ya los otros electrones adicionales que le estoy metiendo a través de la fuente de energía, ya no los está recibiendo. ¿Por qué? Porque de forma natural, este señor, ¿cierto? Con esta fuerza que yo le estoy aplicando, con este voltaje, está diciendo, no, yo ya no lo Y segundo, necesito, sino que se el lo lleva a la semiconductor se está fuente de energía. comportando como un aislante perfecto, con una resistencia demasiado alta que impide el flujo de estos. Ahora analicemos el semiconductor tipo P, del cual se sabe es un semiconductor extrínseco de germanio o de silicio, dopado con impurezas de boro, aluminio o galio, que dicho sea de paso, donan un hueco por cada átomo porque son átomos trivalentes. El resultado de este semiconductor tipo P, en reposo así como está, es que tiene muchos huecos debido a las impurezas trivalentes y unos cuantos electrones libres producto de la emisión térmica que a propósito no estoy poniendo en este dibujo para no confundirlos. Al tener en su mayoría huecos, veremos que algunos de estos huecos mayoritarios son atraídos por la placa negativa, ayudándose de los electrones vecinos que haya en su vecindad inmediata, ¿verdad? Cada electrón proveniente del alambre entrará fácilmente al cristal, recombinándose con cada uno de los huecos de las impurezas trivalentes. Estos electrones ya dentro del material experimentan una fuerza de atracción con la placa positiva y para poder continuar su camino se ayudan de los huecos. Recuerden que estos huecos se comportan como cargas positivas y atraerán a los electrones que se encuentren a su paso. Y entonces el semiconductor tipo P, ahora polarizado, se comporta como un conductor. Listo, entonces miren, tengo el N polarizado se comporta como un aislante y el P polarizado se comporta como un conductor. ¿De qué manera? Siempre y cuando, muchachos, ¿dónde está el secreto? Siempre y cuando exista un voltaje, una fuerza de energía, o que llene los huecos, ¿cierto? O que arrastre los electrones libres, como la animación aquí. Que permite amigablemente el flujo de electrones, alias corriente eléctrica. Conclusión: un material tipo N tiene impurezas con electrones mayoritarios, que al ejercer una corriente eléctrica a través de él,
se comporta como un aislante perfecto y por lo tanto tendrá una resistencia muy grande. Un material tipo P tiene impurezas con huecos mayoritarios, es decir, tiene impurezas aceptadoras, que al ejercer una corriente eléctrica a través de él, cada hueco acepta un electrón proveniente del exterior y el material tipo P se comporta como un conductor y por lo tanto tendrá una resistencia muy pequeña. Un fabricante puede construir la mitad de un material tipo N y la otra mitad de tipo P y unir estos dos cristales extrínsecos. A esta unión se le denomina unión PN. Y justo donde se encuentra la unión de dichos cristales, se conforma una línea llamada acertadamente línea de unión. Los electrones libres del lado del material N se mueven en todas direcciones. Recuerden que cuando un electrón es libre ya no está atado a ningún átomo y por lo tanto tiene la libertad de moverse a donde quiera. Incluso, alguno que otro de estos electrones puede llegar a traspasar la línea de unión. De hecho, esto sucede. Y cuando sucede, ocurre algo muy interesante. Observen. A medida que algunos electrones son capaces de atravesar la línea de unión, se convierten en portadores minoritarios. Porque la región N pierde estos electrones, que ahora ya se encuentran en el lado del material tipo P, en donde están los huecos y que son muchos, es decir, los huecos son mayoritarios. Y los electrones que recién pasaron a la zona P, les queda muy poco tiempo de vida. En otras palabras, tienen poco tiempo en que sigan siendo electrones libres, ya que los huecos no tardarán en atraerlos y combinarse con ellos. Cuando esto ocurre, el hueco desaparece y el electrón libre se convierte en un electrón de valencia. Recuerden este hecho en el video anterior. Y poco a poco estos pares van formando una zona donde se encuentran todos estos pares de cargas, que dicho sea de paso, son iones positivos y negativos. A esta zona se le llama zona de depleción. Y en los costados de esta región se forma lo que se conoce como zona de agotamiento o empobrecimiento. El término... Mira, muchachos, lo que les decía. Al llenarse los primeros de acá con los disponibles o los que saltan de acá, básicamente lo que se está generando es una barrera para que estos que están por acá sueltos, ¿cierto?, empujen a estos para que liberen estos huecos y empiecen a llenar los otros huecos que hay disponibles. Eso es básicamente lo que quiere representar la animación. Una cosa muy importante, muchachos, esto es una animación, esto es una representación de lo que sucede. No es que literalmente así estén estructurados los átomos, no. Acuérdense que son niveles de energía, son campos de energía y que los electrones orbitan alrededor de los núcleos. Aquí lo que estamos representando son cantidades y funcionalidades. ¿Listo? Empobrecimiento. Ponga mucho cuidado con lo que se va a hacer acá en términos de cuando yo marque la zona de región de juntura, para que entiendan qué es polarizarlo directo y qué es polarizarlo inversamente. ¿Listo? Se refiere al hecho de que la región cercana a la unión se queda sin portadores de carga, o sea, electrones del lado N y huecos del lado P, debido a que se combinaron unos con los otros, y los podemos ver aquí en medio. Tomen en cuenta que la zona de depleción se forma muy rápido y es muy delgada en comparación con la región N y la región P. Ahora, los electrones del lado N les costará más trabajo atravesar la línea de unión para combinarse con un hueco, porque ya se interpuso
una zona de depleción. Por supuesto que habrá uno que otro electrón que sí lo logre. Y entonces la zona de depleción se hará más ancha. Y al ser más ancha, más trabajo le cuesta a un electrón libre del lado N atravesar la línea de unión, de tal modo que cuando ya no atraviesa ningún electrón dicha línea, se llega al equilibrio. Y entonces prácticamente la zona de depleción se convierte en una barrera para los electrones libres del lado N. Vean con este hecho que ahora es más visible la carencia de huecos del lado P, cercanos a la zona de depleción. Posiblemente ahora quede más claro por qué a esta zona también se le llama zona de empobrecimiento. Que dicho sea de paso, lo mismo ocurre del lado de la región N, con los electrones libres. Analicemos con más paciencia lo que ocurre en las zonas de empobrecimiento o agotamiento, analizando lo que sucede con cada átomo del lado N y con cada átomo del lado P. Entonces, miren, ¿dónde está el éxito o el reto que tiene la ciencia? Primero, que esto siga funcionando igual, sin tener que gastar mucho material de silicio, de germanio, de fósforo, de boro, ¿cierto? O de arsénico. Esto. Y que esto sea tan pequeño de lado a lado, ¿cierto? Cercano a los 50 nanómetros. ¿Para qué? Para que así de pequeño siga funcionando de esta misma manera. Miren, ¿qué estamos haciendo aquí mucho conceptualmente? Un switch. Si esto está abierto, o sea, si esto se satura, ya nos dicen en el video que esto se comporta como un aislante muy alto, o sea, como si fuera un circuito abierto. ¿Por qué? Porque no hay flujo de electrones. Pero viceversa, si esto logra un flujo constante de electrones y fuera de eso lo podemos regular, o sea, es poder establecer cuánta es la cantidad de electrones que van de un lado a otro, ¿cierto? Yo lo que estoy logrando es entonces establecer que se genere un flujo de electrones y por lo tanto logre establecer un flujo de corriente, ¿ya? O viceversa, que logre generar una barrera tan grande que esto se comporte como un circuito abierto. Algo bien importante, estas dos condiciones, dependiendo del voltaje con el que yo los polarice, lo puedo agredir, o sea, lo puedo dañar. Listo, ese funcionamiento o ese equilibrio que se me presenta ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Les pongámosle cuidado a estos 3 minuticos de video, que es donde nos van a mostrar qué sucede cuando yo le pongo un voltaje a esto para que se funcione. O normalmente como un circuito abierto, o normalmente como un circuito cerrado. Cuando un átomo pentavalente del lado N pierde un electrón libre y éste atraviesa la línea de unión, el átomo queda cargado positivamente, porque la cantidad de protones en el núcleo de este átomo no cambia. Así que ahora este átomo tiene un protón más en su núcleo con respecto a los electrones que deben de tener sus capas de valencia y por lo tanto queda cargado positivamente. Ahora bien, cuando el electrón libre que se encuentra ahora del lado del material tipo P se combina con el hueco del átomo trivalente, este electrón deja de ser libre y se convierte ahora en un electrón de valencia de este átomo. Por lo tanto, este átomo queda cargado negativamente, es decir, hay más electrones en sus capas de valencia que protones en su núcleo. Como este hecho ocurre en la vecindad
de la zona de depleción, alias zona de agotamiento, decíamos, toda vez que se ha llegado al equilibrio y por la cantidad de electrones que perdieron los átomos del lado del material tipo N, esa pequeña zona queda cargada positivamente y la zona de agotamiento del lado P queda cargada negativamente. Estas dos pequeñas fuerzas de carga es obvio que forman una diferencia de potencial. Y como lo que se encuentra entre estas dos cargas es una barrera que impide el paso de los electrones del lado N al lado P, a esa diferencia de potencial se le denomina acertadamente potencial de barrera. Y por supuesto que se expresa en volts. Ahora, cualquier electrón que quiera cruzar la línea de unión forzosamente deberá vencer a dicho potencial de barrera. En el siguiente video veremos entonces cómo se comporta esta unión al ser polarizada. Estamos a punto de ver nacer uno de los inventos más creativos del siglo XX, que dicho sea de paso, se trata del semiconductor que revolucionó a los tubos de vacío, también llamados bulbos, y que sin este descubrimiento, sin duda, muy probablemente no estaríamos viviendo esta nueva era de revolución tecnológica en la que hoy nos encontramos. Bueno, muchachos, entonces, como lo dice el señor en el video, lograr estabilizar esto y que eso funcionara de manera estable. ¿Qué quiere decir de manera estable? Que siempre se mantuviera constante ese funcionamiento entre esos dos materiales intrínsecos y extrínsecos, que siempre se mantuviera la oportunidad de generar ese flujo de corriente para que eso funcionara como un aislante o como un conductor. Reemplazó todas esas piezas mecánicas que hasta la década del 50 se utilizaban para el flujo de la corriente. ¿Listo? Entonces, una pieza mecánica tenía resortes, tenía palancas, tenía botones, ¿no? Acá todo es lo mismo funcionamiento para garantizar un flujo de corriente abierto o cerrado de manera electrónica, por eso se llama así, porque esa barrera de ruptura que él muestra ahí corresponde entonces a la que usted llamaría prender o apagar un switch. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no lo prendemos ni lo apagamos con una palanca, ni lo devolvemos con un resorte, sino que simplemente lo hacemos con la entrada o salida de la fuerza de voltaje que me permitiera romper esa barrera de juntura. ¿Listo? Eso es lo que se manifiesta ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces les voy a mostrar ahora ya lo que corresponde a lo que es polarizarlo directamente. Polarizar un diodo, entonces esa unión de N y P comercialmente, técnicamente la vamos a conocer o la vamos a llamar diodo, ¿cierto? De 2, ¿cierto? El O2 de lo que se juntan de esos dos materiales intrínseco y extrínseco. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo funciona cuando yo lo polarizo. ¿Qué es polarizar un diodo? Es coger la unión PN, que ya sabemos que ella solita trata de equilibrarse, pero la pereza de los electrones de ir a más allá hacen que en la región de juntura se quede esa barrera y que esa barrera se mide en diferencia potencial o en voltaje. Entonces, ¿cómo la rompo yo para que él deje de conducir o conduzca? ¿Listo? Entonces, para eso voy a utilizar dos conceptos. Uno que es la polarización directa y el otro la polarización inversa. ¿Qué es polarizar directamente? Es hacer que el diodo deje fluir una corriente. ¿Qué es polarizar inversamente? Es garantizar que el diodo
sea un aislante o no conduzca corriente. Eso es importante tenerlo en cuenta porque vuelvo y les digo, ahorita vamos a ver una gráfica en la que el diodo, si yo le meto más voltaje del que él físicamente es capaz de aguantar, lo daño. ¿Qué es que lo dañe? Que se rompen esos dos tipos de materiales, el material tipo P y el material tipo N. O sea, ya no es ni capaz de conservar electrones y ya no es ni capaz de retener, de aislar los huecos o mantener esos huecos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esta. ¿Me confirman, por favor, si están viendo esta pantalla? ¿Listo? Conoceremos al diodo, el semiconductor más básico y el cual se utiliza fuertemente en la industria y cuyo funcionamiento está basado en la unión PN. El diodo es un elemento de circuito no lineal muy simple. ¿Qué significa no lineal? ¿Me Primero escuchan recordemos también? un circuito lineal donde se sabe que una resistencia tiene una relación lineal entre el voltaje y la corriente que pasa por ella. Listo. Entonces, miren lo que vamos a tener en cuenta. Acuérdense que yo tengo dos regiones. ¿Qué pasó? Dibujar. Ay, ¿qué pasó? Que me está dejando dibujar. Voy a tener un material tipo N y voy a tener un material tipo P. Listo. Este tiene huecos y este tiene electrones. Listo. Entonces, esta relación de voltaje quiere decir, muchachos, que cuando yo le voy a juntar a esto aquí los electrones que están sobrando acá, yo lo que genero es una fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven en esta gráfica? Esto es la ley de Ohm. Mire que no es más que otra cosa que la ley de Ohm. Vean. Voltaje y corriente. ¿Qué es la medida? Que en la medida que yo aumente el voltaje para obtener una mayor corriente, me toca hacer más fuerza o resistencia. Lo mismo va a pasar acá. Como esto se va llenando de electrones, porque ocupan estos huecos, a mí que me va a tocar empezar a hacer más fuerza, me va a tocar moverme en este eje, acá. ¿Listo? Entonces, si yo me muevo hacia acá para obtener más corriente, ¿qué me pasa con la resistencia? Va a aumentar. ¿Listo? Eso es lo que me están diciendo con esa grafiquita. Por ello es que la ley de Ohm se lee como el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Y esta constante de proporcionalidad se llama resistencia. Y por lo tanto, esta expresión sabemos que tiene la forma de una ecuación lineal que cruza por el origen. Un elemento no lineal, como el diodo, tiene una relación entre el voltaje y la corriente que no es una recta, pero esto lo sabremos a detalle comprendiendo su funcionamiento al polarizar la unión PN, ahora alias diodo. Si vienes de ver el video anterior, bienvenida, bienvenido. Pero si no es así, te recomiendo ampliamente que lo veas previamente. Aquí te dejo una liga a fin de que puedas dar continuidad al entendimiento. Un diodo, decíamos, es la unión PN.
que ahora lo polarizamos en directa. Polarizar en directa significa que el lado del material tipo N, que tiene portadores de carga mayoritarios negativos, alias electrones libres, colocamos una placa negativa. Y del otro lado del material tipo P, que tiene portadores de carga mayoritarios positivos, alias huecos, colocamos una placa positiva. Para que estas placas tengan esta polaridad, vamos a colocar una fuente de tensión de continua de la siguiente manera. Observen cómo la polaridad de la fuente está conectada positivo con positivo y negativo con negativo. Y como sabemos que debido al potencial de la fuente circulará una corriente, alias flujo de electrones, colocamos una resistencia delimitadora de corriente. Tenemos frente a nosotros un diodo polarizado en directa. Ahora recuerden que el potencial de barrera tiene un voltaje igual a 0.7 o 0.3 volts dependiendo del material en que esté hecho el diodo. Imaginemos que la fuente es variable y que por ahora la tenemos calibrada para que nos entregue una tensión de 0.2 volts. Una vez que cerramos el switch, el voltaje aplicado a la fuente genera un flujo de electrones que entran al diodo por la placa negativa. Estos electrones experimentan una fuerza de atracción por la placa positiva del otro lado del semiconductor, pero no logran atravesar la zona de depleción o zona de empobrecimiento, debido a que el potencial de barrera es superior al de la fuente. Entonces, hasta este momento, no hay conducción en el diodo. Pero si ahora calibramos la fuente para que nos entregue un voltaje mayor a 0.7 volts, para el caso del silicio, por ejemplo, entonces los electrones que fluyan por el cable conductor llevarán la suficiente fuerza para vencer la zona de depleción o empobrecimiento. Y veamos con detenimiento lo que ocurre. Muchachos, no es necesario solamente polarizar, es necesario también tener la fuerza suficiente para que yo pueda romper esta barrera de juntura, que es lo que ya vamos a ver aquí a continuación. O sea, fuera de que me coloco una resistencia acá para regular el flujo de electrones que me va a ayudar a polarizar esto, ¿cierto? Tengo que garantizar que después de pasar por esta resistencia, exista la fuerza necesaria para yo superar esta región de juntura y ahí sí obtener una corriente. ¿Cuándo? Cuando supere o los 0.7 voltios o los 0.3 voltios. Para nosotros de aquí en adelante vamos a trabajar siempre con 0.7 voltios. Esa va a ser nuestra referencia. La mayoría de los diodos que nosotros utilizamos son los de silicio. Listo. Entonces, vamos a ver aquí ya Hasta la placa positiva. Cada átomo trivalente del lado P atrapa un electrón y se lo transfiere a otro átomo con hueco libre. El primer átomo que contribuyó con el hueco libre para ayudar al electrón a seguir su viaje, vuelve a tener hueco libre para ayudar a un nuevo electrón. Muy bien, permítanme congelar el movimiento de los electrones libres del lado N. Como son millones los electrones libres en la región N, dichos electrones al pasar a la región P se convierten en electrones de valencia de los átomos trivalentes hasta llegar a la placa positiva y así continuar su viaje por el exterior de dicho diodo. Por lo tanto, en este caso, existe la presencia de una corriente eléctrica en el diodo, alias flujo de electrones. Conclusión: un diodo polarizado en directa conduce una corriente eléctrica, siempre y cuando el potencial de la fuente
sea mayor a 0.7 volts para el caso del silicio o 0.3 volts para el caso del germanio. Observen que la dirección que lleva el flujo de electrones va en este sentido. Pero nosotros sabemos desde nuestros cursos básicos de electrónica o de circuitos eléctricos que nos dijeron que la dirección convencional de la corriente es justamente al revés, ¿verdad? Es decir, la corriente convencional siempre la esquematizamos de positivo a negativo por el exterior de la fuente, ¿verdad? Este hecho, que pudiera confundir a algunos, se debe a que cuando se descubrió la corriente eléctrica, pensaban que ésta se debía al flujo de cargas positivas y que éstas se movían por el circuito desde la terminal positiva hacia la terminal negativa de la batería. En base a ello se fueron formulando las teorías, las fórmulas, los teoremas, los símbolos y las leyes que rigen a esta materia. Y a esa dirección de corriente se le llamó dirección convencional de la corriente. Pero luego de mucho tiempo, cuando descubrieron la naturaleza atómica, se dieron cuenta que lo que en realidad se mueve en los conductores son los electrones, como lo hemos visto aquí. Y esa dirección la denominaron dirección de flujo de electrones. Mientras no dejemos de hablar de la unión P-N, seguiremos mostrando la dirección de flujo de los electrones como realmente es. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de comprender a los semiconductores cuando se está iniciando con ellos. Y cuando... Bueno, entonces vamos a poner ahí el video. Igual yo a ver si se los mando, se los cargo en interactivo. Voy a cargarle los dos videitos. Entonces, importante para hoy, establecer esta relación. ¿Listo? Positivo con material tipo P, negativo con material tipo N. Y lo único que yo estoy garantizando con esta relación es que al material tipo P le ayudo a generar, ¿cierto? Que estos electrones que de manera natural están saltando por acá en esa barrera de juntura se empiecen a venir hasta dónde? Hasta estos huecos al final, ¿cierto? Por lo tanto empiezan a liberar estos. Y viceversa, le ayudo a los electrones en el material tipo N que están sueltos, que tengan la suficiente fuerza que para el caso es que de 0.07 voltios, ¿para qué? Para que puedan saltar hacia el otro lado y de esa manera generar un flujo de corriente. Hay un detalle bien importante y es, cuando yo logre establecer este flujo de corriente del diodo, el resto de la corriente, muchachos, se regula desde esta resistencia. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que yo el diodo funcionalmente le regulo es su capacidad de potencia. ¿Qué es la capacidad de potencia? Es qué tanta corriente eléctrica le puedo permitir que él aguante. Entonces habrá diodos muy pequeños y habrá diodos tan grandes como el tamaño de un neumático. Los diodos de las centrales hidroeléctricas son de ese tamaño. Son unos medallones para el tamaño de un neumático de carro. Él lo regula entonces esta corriente, esta resistencia es la que va a regular la corriente. Yo ya garanticé con este voltaje de 0.7 voltios que este man conduzca. ¿Ya? Lo que garantizo es, o lo que no me permite que se me dañe la corriente es esto. ¿Por qué se los digo? Porque si estuviéramos en el laboratorio y si de pronto tenemos la oportunidad de hacerlo en el laboratorio, si yo le meto la fuente de voltaje directo al diodo, lo quemo. ¿Por qué? Porque simplemente al quedar polarizado directo dice, bueno, deje pasar todos los electrones que quiera, se calienta y si se calienta se daña esta estructura, se quiebra,
se quema, se cristaliza y lo daña. ¿Qué es que se dañe? Pues que pasen dos cosas. O quede conduciendo de manera constante o nunca más vuelva a conducir, así lo siga polarizando. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Listo. Entonces vamos a mirar esta grafiquita que hay por acá. Yo tengo entonces un voltaje .7 voltios y un voltaje y una corriente. Este, muchachos, que es lo que vamos a conocer como corriente del diodo, tiene dos funcionamientos. Normalmente, un diodo ideal sería que él, apenas llegáramos a los .7 voltios, conduciera. Pero normalmente es, mientras yo alcanzo estos .7 voltios, los electrones lo que van haciendo es que se van a ir moviendo a tratar de alcanzar esta manera ideal de conducir. O sea, yo lo polarizo, inmediatamente lo polarizo, empiezan a moverse los electrones acá. Pero no hay una corriente tan representativa. Mire que sí hay corriente, ¿ya? Pero la corriente no es tan representativa como para yo decir que tengo un flujo constante para que me garantice hacer un trabajo. ¿Cuándo lo obtengo? Cuando llego en un diodo de silicio a superar estos .7 voltios, que llego ya a un ideal. Entonces, vamos a tener dos tipos de comportamientos. El diodo ideal, o sea, matemático, y el diodo real. El diodo real es esta gráfica curva, ¿ya? Y el diodo ideal es el que asumimos, que antes de .7, cero corriente, después de .7, toda la corriente. ¿Listo? ¿Por qué se comporta aquí lineal? Porque después de esta región, en esta región, muchachos, que ahí es donde juega la resistencia, en este pedazo, por más voltaje, miren, por más voltaje que yo le meta al sistema, no va a cambiar. No va a cambiar la conductividad. Mire que hacia arriba, aquí, por este lado de acá, yo tengo cero corriente. O sea, él simplemente le dice, ah, usted ya superó los 7 voltios. Independiente si tiene 15, 20, 25, 30 voltios. Yo lo único que le garantizo es que yo ya dejo pasar la corriente. Muchachos, ¿alguna duda? Perdón, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se unieron o qué? Bueno, entonces, No, señor, ninguna. bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar de aquí en adelante cómo polarizamos y cómo usamos el diodo. ¿Listo? Entonces, para poder usarlo, nosotros vamos a tener que garantizar dos cosas. La próxima clase, el jueves, vamos a retomar dos principios, corriente directa y corriente alterna. ¿Listo? Y de acuerdo a eso, vamos a polarizar el diodo con corriente directa o con corriente alterna. ¿Para qué? Para que dentro de un circuito él funcione operativamente como un switch. En otras palabras, yo prendo o apago el sistema con corrientes eléctricas a través de un diodo. ¿Listo? Y vamos a ver las tres principales funciones del diodo, que es como switch, como rectificador, ¿cierto? Y como inversor. ¿Qué quiere decir eso? La forma en que yo logro o regulo el paso de la corriente alterna en un circuito. ¿Listo? Entonces, hasta hoy vemos esto, pues hasta acá llegamos al tema. Entonces, el día de hoy, muchachos, les voy a colgar estos dos videitos, los tres, y una vez, el que sigue, que es el otro, el yo. Los comparto porque se logra con estos videos de este señor ver de manera gráfica, muy gráfica, cómo funciona el sistema llamado diodo. Listo. Después de haber visto el diodo, vamos a pasar a otro juguete que se llama el
diodo o el transistor de juntura bipolar, que hoy es el que hace posible que exista la electrónica moderna, que existan los circuitos integrados y que existan los procesadores digitales. ¿Listo? Y hasta ahí estaríamos entonces llegando al final de lo que son los temas de clase, como elementos, como dispositivos. ¿A qué nos vamos a dedicar? Después de eso, de ver el transistor, vamos a aprender entonces para qué usar un transistor, cómo lo configuramos, qué logramos con él, ya sea o regular corrientes o convertirlo en un switch, en unos y ceros, pero manteniendo ese mismo principio que vimos hoy. Por eso es tan importante este pedacito de hoy, porque simplemente es garantizar voltajes para que haya corrientes y regular las corrientes para que no se nos dañe el dispositivo. Esa es la secuencia. Garantizar voltajes para que haya corriente y regular corriente para que no se nos dañe el dispositivo. Entonces, muchachos, preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. ¿Aló? No, profe, ninguna. Listo, No, muchachos. profe, pues está bien. Entonces nos vemos el jueves. Vemos el diodo ya como ustedes, lo que va a corresponder al laboratorio 1, que es conversor de media onda, de onda completa y de puente de diodo, tratando de utilizar la mayor cantidad de energía disponible en el sistema. Entonces, un feliz día, muchachos. Nos vemos el jueves a las 6:30. Listo. Yo les mando la invitación mañana o en el transcurso del día. Listo. Listo, profe. Bueno, hasta Profe, usted no luego. puede hacer una reunión recurrente. Pues yo la tengo como recurrente. Lo de los martes está recurrente y la de los miércoles y la de los jueves está recurrente. Es el mismo. Es el mismo. Ah, listo, profe. Listo, porque lo tengan en cuenta. Está recurrente. Listo, profe, gracias. Listo, bueno, muchachos.